Saludamos por segunda temporada de La Romaneta al gran Albert Blaya. Hola Albert, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Un O- placer volver a estar aquí en La Romaneta con la liga ya iniciada y todas las competiciones en marcha. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo han ido las vacaciones? Pues bien, la verdad, han sido típicas vacaciones, ¿no? Ahí en el mes de julio, que estaba todo un poco más parado, que cuando vuelves no te acuerdas ya de cómo funcionaba todo esto y te pierdes los fichajes y demás, tienes que meterte al día porque esto, la verdad, que no perdona. Si estás desenganchado un par de días, ya te pierdes la mitad de las historias y tuve que hacer los deberes bastante rápido. Tuviste que hacer reciclaje, ¿no? Un poco. Un poco sí, la verdad. Tuve que reciclar porque ya eso que dices, hostia, este jugador, ¿cómo le irá en ese equipo? Y dice, no, si se ha ido a otro. Y al final, con Arabia, además, que ha irrumpido con Eh, fuerza, un segundo, pierdes un mucho. segundo. Se le escucha a Albert, ¿no? Me dice, dice a Cronu, yo creo que me está troleando. No, no, no. Si no se te escucha Ah, vale. es culpa. ¿Muy bajo se le escucha? Pues yo Se me lo escucha escucho muy como un bajo. tiro. No, 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 no te preocupes. Sí Vale, se vale. oye. Vale, vale, vale. Se escucha perfecto. Es que tú ya sabes, porque también tienes canal en Twitch, que lo tienes un poco abandonado, que siempre hay gente que trolea Sí, un poco y te dice, no, no se oye, y es mentira. ya Pero me había bueno, olvidado de eso también. ya tiene su clip el amigo. Eh, ya tiene su clip el amigo. Decía, tú te has tenido que reciclar y ya para empezar a hablar de cosas que hemos visto en este arranque de temporada, que nos han llamado la atención y que nos están gustando. eh, También se ha tenido que reciclar de alguna manera Carlo Ancelotti. Es una de las noticias desde lo táctico en este inicio de temporada, al ver el cambio de dibujo del técnico italiano, que ha pasado del 4-3-3 que parecía inamovible, ese 4-4-2 en rombo, con cambio de roles y con la llegada de Jude Bellingham, que creo que nos está impresionando a todos. ¿Qué te ha parecido este movimiento de Ancelotti? Qué maleable en el buen sentido es el técnico italiano, ¿eh? Qué camaleónico. Sí, yo creo que se pueden decir muchas cosas de Ancelotti, pero no que el tipo no haga siempre lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y no intente sacar partido al máximo nivel a los futbolistas. Creo que es muy lógico y coherente lo que está haciendo Ancelotti con la plantilla que tiene. Al final beneficia más, evidentemente, a los centrocampistas. Creo que sobre todo estamos viendo una buena versión de Fede Valverde en ese interior derecho, que Tchouaméni ha empezado muy bien la temporada. Cuando jugó Camavinga en San Mamés y en la pretemporada le vimos también, yo creo, que desarrollarse bastante bien en ese interior. Sí creo que el jugador que más le va a costar o le puede costar, pese a que va a dejar cifras porque es muy bueno, es a Vinicius, ¿no? Creo que a Vinicius sí, no le he visto a su nivel ni en San Mamés, donde creo que estuvo menos participativo, tampoco en Almería, donde al final marcó, pero creo que su partido no estuvo a la altura de lo que es Vinicius Junior, y le va a costar, creo, quizás más el poder acomodarse a esa nueva posición, jugar más por dentro, no recibir tantos balones quizás como recibía jugando en banda. Y ahí el Madrid creo que donde va a necesitar un plus también es en los laterales. Veremos si le Sí. da para toda la temporada, porque Carvajal es tendiente a las lesiones y a veces el rendimiento decae, y Fran García tenemos que ver cómo rinden en todo un Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dudas que un poco que presentan, aunque ya digo, Bellingham al final está compensando prácticamente todo lo que el Madrid pueda tener, o las deficiencias que pueda tener el Real Madrid, y el nivel del inglés. Yo no creo que sorprenda a nadie, porque si lo hemos seguido en el Dortmund sabíamos que podía hacerlo, pero sí creo que esa adaptación tan rápida a lo que es el Real Madrid, pues hombre, por lo menos choca un poco de inicio. Quiero ir un poco por partes de esto que hemos hablado para acabar hablando un poquito de Bellingham, porque claro, hay gente como tú que seguís más el fútbol no solo español, sino el fútbol internacional y teníais más controlado al centrocampista inglés y por lo tanto quizá no os ha sorprendido tanto, pero primero quiero detenerme en todo lo que ha supuesto en el Madrid el cambio del sistema de juego, la figura de Vinicius. Hay mucha gente hablando de Vinicius. Yo tengo una teoría, gracias Álvaro por el Prime, y es que si por algo se caracterizan los grandes futbolistas, y yo creo que sinceramente Vinicius es un gran futbolista, es por su capacidad de adaptarse a diferentes entornos. Luego les puede costar más, les puede costar menos, ¿no? Pero yo lo que creo, no sé si estás conmigo o no, Albert, es que Vinicius está en ese proceso, ¿no? De acabar de entender un poco la realidad, pero que con su talento acabará llegando probablemente a buen puerto. Sí, yo creo que lo que le faltaba a Vinicius para redondear su figura era sobre todo pues probarse en otras posiciones, es tener mejor juego asociativo por dentro, es no solo depender del uno para uno en banda, y había dejado bastantes coletazos yendo para adentro, con Benzema sobre todo, que al final era un punto de apoyo súper importante para él. Pero es verdad que no es lo mismo ir hacia adentro que vivir en esa zona, entre los centrales que te van a morder de espaldas. Y ahí Vinicius nunca será Rodrigo en ese giro, no lo va a ser, porque Rodrigo es un jugador más fino en esos espacios,
pero sí puede, yo creo que desarrollar ciertas virtudes que le potencien el juego en esa zona. Está por ver, yo creo que es un futbolista que el Real Madrid muchas veces lo va a necesitar más abierto, sobre todo me imagino cuando se vaya a enfrentar a equipos como un Cádiz, un Getafe, ¿no? Que te vayan a esperar muy abajo, que vayan a meter dos líneas muy juntitas en esa zona central, ahí a lo mejor Vinicius el Madrid lo va a necesitar más abierto, va a necesitar más cosas, veremos, ¿no? Cómo Ancelotti va entendiendo las necesidades de su equipo, pero es evidente que yo creo que Vinicius, seguro que en el mes de abril hablamos y es mucho mejor jugador que ahora en esta zona, ¿no? Porque evidentemente... Lo que está claro, Albert, es que ahora lo ves durante los partidos como en algunos momentos, porque lo leo, porque lo necesita, cae a banda, ¿no? Va un poco a buscar su zona donde todavía se siente más cómodo, como es lógico, para volver a hacer daño desde ahí, ¿no? Sí, y por eso es tan importante la figura de Bellingham, ¿no? Porque él siempre está haciendo esos movimientos al espacio, hacia el punto de penalti, y por lo tanto permiten que Vinicius pueda caer a banda. Yo creo que ahí ese sistema beneficia mucho a Rodrigo, porque él siempre prefiere jugar por dentro. Vinicius quizás es el más perjudicado, pero bueno, yo creo que Ancelotti seguro que ya como el año pasado y hace dos trabajó con él para que mejorase mucho su versión, seguro que este año pues lo vuelve a conseguir, porque si algo demuestra Vinicius, yo creo que es capacidad de aprendizaje en todos los sentidos. Quiero que hablemos de Bellingham. Yo lo reconozco y lo vengo diciendo desde después del partido de San Mamés. Yo le había visto jugar algo en el Dortmund. No había hecho, Albert, un seguimiento súper preciso de Jude Bellingham, porque no me gusta mentirle a la gente y no lo hice. Y debo reconocer que ya en Bilbao me impresionó, pero verlo en Almería in situ me estalló la cabeza. O sea, es que... qué capacidad en todos los sentidos tiene Albert Jude Bellingham, desde lo físico, desde lo técnico, también lo bien que sabe leer dónde debe aparecer en cada momento y qué bien llega al área. O sea, es que de momento, con el temor que había en el madridismo a qué va a pasar sin Benzema, qué va a pasar sin delantero, también es cierto que llevamos solo 2 jornadas, ante todo mucha calma, que decía aquel, pero la adaptación y el aterrizaje de Bellingham me parece de 10. Sí, a ver, es que yo creo que al final Bellingham es un jugador muy extraño, ¿no? ¿Tú esperabas, Porque perdona, que se adaptase también, ya no solo en lo futbolístico, sino también el hecho de ponerte la camiseta de un Madrid? No es un tema sencillo en ocasiones. yo pensaba que se iba a adaptar rápido, pero quizás no tanto, ¿no? Como que en dos jornadas ya hubiese marcado tantas diferencias, siendo el jugador más destacado, porque es evidente que cuando tú lo veías en el Dortmund ya veías que tenía esa personalidad, ese liderazgo, pese a su juventud. Y cuando lo ves que la presentación en el Real Madrid, cómo habla, cómo se expresa, pues ya ves que, ostras, que está hecho de una pasta especial. Y luego es verdad que a nivel futbolístico creo que es un jugador que puede tanto partir en el Dortmund, empezaba mucho más atrás, él empezaba en un doble pivote y a partir de ahí él conducía, él tenía la capacidad para un poco liderar muchos ataques y llegar al área, y en el Real Madrid ya estamos viendo que empieza desde arriba. Esa es la gran diferencia, que el Madrid tiene muchos jugadores por detrás de Bellingham, estamos viendo 3 centrocampistas que normalmente tienen que empezar por detrás, y por lo tanto Bellingham tiene una función muy distinta, que es aprovechar al máximo, exprimir al máximo esa capacidad goleadora y de llegada que tiene. Yo creo que esa no es la mejor versión de Bellingham que podemos ver. A mí me parece que yo creo que jugando de interior incluso más, porque es un futbolista que tiene capacidad de conducción, que es un jugador que cuando recibe de cara puede tirar paredes con sus compañeros y progresar, y que yo creo que podría incluso dar más. Es verdad que para el Madrid ahora mismo es muy productivo que Bellingham esté jugando ahí, y Ancelotti probablemente lo haga porque no tiene más opciones, ¿no? Si hubiese un tercer delantero de nivel, teníamos un titular en el Real Madrid, creo que veríamos un Bellingham jugando evidentemente más de interior, y creo que la verdad, a lo largo de los años con Bellingham no tengo dudas de que veremos muchas funciones, no es un jugador que vayamos a ver en esa función solo, sino que tiene muchas pieles, y por lo tanto creo que en el Real Madrid la van a disfrutar la gran mayoría, porque es un jugador que todavía cuesta definir, y que si dices, ostras, es un centrocampista que se viste de delantero, lo podríamos decir perfectamente, ¿no? Porque tiene esos rasgos también característicos de un atacante, a veces de atacar el área, de tener esa mentalidad siempre ofensiva, y eso creo que también ayuda mucho al Real Madrid. ¿Tú crees, Albert, y esto que te pido, sé que es fútbol ficción y por lo tanto te pido disculpas, ¿tú crees que es sostenible con vistas a toda la temporada a que el Madrid sobreviva en la máxima exigencia solo con Bellingham? Yo creo que es evidente que ahora es sobre reaccionar a 2 jornadas,
El Claro, Real yo Madrid por creo... eso decía antes, hay que ser muy prudente porque el Exacto. Madrid ha jugado 2 partidos, uno contra el Atlético, otro contra el Almería, ha entusiasmado Bellingham, pero todo hay que cogerlo un poco con pinzas. Por eso tú que tienes una visión más a largo plazo y que entiendes más de fútbol, por eso te pregunto a ti. Mira, mirando los datos, sencillamente los datos de cómo el Madrid ha generado las ocasiones de estos dos partidos, verás que no está generando tantas ocasiones de valor gol, es decir, sino que está generando mucho volumen, con muchos disparos desde muchas zonas, ¿no? Evidentemente tienes a Fede que dispara bien, Tchouaméni puede sumar, Bellingham va a cargar, pero claro, ahí el problema es, ¿el Madrid va a poder sobrevivir a partidos donde el acierto en esas jugadas no esté tan alto, donde a lo mejor le cueste más poder llegar en superioridad? Esos desatascadores, ¿no? Ahí es donde el Madrid va a necesitar ese plus, donde a lo mejor yo creo que Joselu puede ser importante en determinados escenarios para el Real Madrid. Yo creo que, a ver, yo creo que honestamente el Madrid tiene una plantilla más debilitada que el año pasado. Esto antes de las lesiones, digo ya, Sí. de Militao y de Courtois. Pero es que has perdido tu referencia goleadora, es verdad que Bellingham te puede sumar, pero no deja de ser un jugador distinto, que es mejor llegando que estando. Benzema ahí te podía dar otras cosas, ¿no? Y a mí me cuesta ver que Bellingham vaya a mantener un nivel de gol, asistencia cada partido, entonces ahí vas a necesitar otros futbolistas que sumen. Asensio, muchas coñas con Asensio, pero desde el banquillo el tío marcaba goles, que a lo mejor en el juego Brahim te puede dejar más detalles, pero creo que a nivel goleador ahí la pegada de Asensio era superior. Veremos un poco cómo se dibujan esos roles. También el Madrid tuvo una fase con un Fede Valverde que lo marcaba absolutamente todo inicio de temporada. Tendrá que volver a repetir. Es decir, el Madrid necesitará esos regalos, ¿no?, de otros futbolistas para poder estar siempre ahí compitiendo, porque si el año pasado le costó ante un Barça que perdonó poco, este año veremos el Barça también cómo responde, el Atlético de Madrid de Simeone si puede engancharse o no, pero yo veo que va a tener más dificultades, sí. Me lo dejas votando, Albert. Hemos hablado del Madrid, del cambio de sistema, de la adaptación de Vinicius al nuevo rol, de Jude Bellingham. ¿Cómo estás viendo al Barça de Xavi esta temporada? ¿Te está gustando? ¿Te está...? Insistimos, siempre con lo mismo, 2 jornadas. Calma, tranquilidad, ¿no? A ver, yo de momento creo que el Barça de Xavi, la primera jornada creo que fue muy flojita. Es verdad que el partido en Getafe tuvo todos los asteriscos que queramos meterle, que el partido se jugó poco, que fue muy interrumpido, pero el Barça no estuvo bien, esa es la realidad. No fue un buen partido del Barça. Y ante el Cádiz, a mí es verdad que yo el partido no lo vi en directo, porque estaba volviendo de fuera. Y Sí, cuando sí, pregunté que escribiste en Twitter. ¿Merece la pena que vea el partido o no? Sí, y la gente decía, ostras, no, y fui asustado a casa y dice, hostia, a ver, voy a verlo, a ver un café por la noche, a ver si no me duermo, pero la verdad que ante el Cádiz me gustó bastante más que ante el Getafe, creo que el Barça encontró más herramientas. Yo creo que el Barça sigue siendo un equipo a veces demasiado rígido, ¿no? Un equipo que respeta demasiado las posiciones de partida de los jugadores, y ante el Cádiz ya vimos que, por ejemplo, ante el Getafe, Pedri y Gundogan se encontraron solo 7 veces, ¿no? Pase del uno al otro de cualquiera de los dos. Ante el Cádiz ya fueron 17, ¿no? Y eso ya es más del doble. Y creo que esa es una de las claves, que al final el gol 1-0 nace de un Pedri Gundogan, Gundogan-Pedri, que los jugadores creativos del Barça se empiezan a encontrar. Yo creo honestamente que el Barça va a ir mejorando en el juego. Falta para que llegue Cancelo, que ya veremos cómo puede encajar. Y creo que el Barça es un equipo que necesita a veces, ¿no?, tener un poco más de libertad posicional en ciertos sentidos, de tener más libertad para los jugadores más creativos. Y ahí yo creo que Lamine, por ejemplo, pese a la edad, le dio esa mejoría al Barça en la segunda jornada, porque es un jugador que le permitió al Barça un punto más creativo en ese sector, que los jugadores se soltasen más a su alrededor, y eso creo que es bueno, pero tampoco es positivo, evidentemente, Miguel Ángel, depender de un chaval de 16 años que tendría que Claro. entrar para su crecimiento y no para que el Barça lo necesite, ¿no? No sé si me explico, que eso a veces es lo jodido en esos casos. Yo hace días que lo comento aquí en el canal y eso me ha costado en ocasiones la crítica de alguien, de gente, mejor dicho, pero bueno, esto son gajes del oficio. Quiero preguntarte por hasta qué punto crees tú, Albert, que hay, si hay o no hay carpeta Lewandowski. ¿Vale? Porque yo veo al polaco, que bueno, ya sabemos cómo son los delanteros, ¿no? Que rajas de ellos y luego llega el siguiente partido, marcan 4 goles y te dejan en evidencia, y sabemos que Lewandowski tiene esa capacidad para en Villarreal marcar 4 goles y entonces todo el mundo con las orejitas agachadas, ¿no? Pero ¿tú crees que hay carpeta Lewandowski? Es decir, ¿tú crees como yo que el momento de forma, y no solo goleador, del polaco empieza a ser preocupante?
Yo te digo, Miguel Ángel, que yo este fin de semana en Villarreal metería a Ferran Torres de delantero centro en Hostia. el Barça. Yo creo que ha sido el mejor delantero de la Eso pretemporada. sí que es un titular potente. Sí, pues mira, pues es que yo lo veo, o sea, yo creo que en la primera jornada ya era un partido para darle confianza a un jugador que había hecho una gran pretemporada y que además yo creo que Lewandowski ahora mismo tiene dos problemas. El primero, yo creo que él, cuando llega al Barça, él tiene la sobreexigencia de que es la estrella, ¿no? La referencia ofensiva, viene un Barça un año bastante flojo, sin títulos, y ahí Lewandowski tiene esa exigencia. Y él es como que quiere seguir haciendo muchas cosas, ¿no? Y claro, la edad va corriendo, el tiempo va pasando, y yo le noto cansado ahora mismo y muy impreciso en ciertas acciones, ¿no? Y él sigue teniendo esa vocación de participar mucho, que no digo que sea algo malo per se, porque al final tienes que analizar cada jugada para ver si está bien o no y él lo necesita, pero sí creo que él todavía está con el chip de cuando él jugaba en el Bayern, evidentemente si él salía a participar a 30 metros, tenías un Thomas Müller que te cargaba el área, tenías extremos como Gnabry, como Sané, como Coman, que eran auténticos cuchillos para atacar esas zonas. En el Barça eso no lo tiene, es un equipo mucho más de centrocampistas y el juego le va a pedir otras cosas, ¿no? Y encima, si a todo eso le sumas que él no está preciso con la pelota, que está fallando cosas muy sencillas, te queda un jugador desdibujado, descafeinado, y yo creo que necesita un reset. Y a lo mejor dar esa competencia interna con Ferran, que viene de marcar, ha hecho una muy buena pretemporada, y creo que ahora mismo como 9 tiene dos cosas que el Barça no está teniendo. Profundidad, es un jugador muy profundo Ferran, es agresivo, y le veo esa capacidad para sacar a los centrales de posición y luego atacar su espalda, que eso Lewandowski ahora no lo está teniendo. Veremos qué pasa, pero me imagino que el Villarreal, que es un equipo que presionará arriba al Barça, le vendría muy bien a Xavi para probar algo nuevo y ya digo, generar esa competencia interna que creo que a Lewandowski, si lo gestionas bien, le puede funcionar para resetear un poco y volver a empezar de cero, porque yo creo que tiene mucha carga emocional todavía. Como Albert se va a ir pasando todas las semanas o casi todas las semanas por el canal, tendremos tiempo de comentar con él la evolución de Gundogan, que es uno de los nuevos fichajes del Fútbol Club Barcelona, de cómo ve Ansu, etcétera, etcétera. Pero como el tiempo pasa volando y quiero tocar algunas cositas más, parece que entre hoy y mañana, Albert, se va a cerrar definitivamente la llegada de Joao Cancelo al Fútbol Club Barcelona. Yo creo que en los últimos tiempos ya toda la afición del Barça tiene claro que la posición a reforzar con urgencia era la del lateral derecho, además con la lesión de no me sale el nombre ahora, iba a decir de Militao, imagínate cómo tengo la cabeza. De Araujo, pues el tema se agrava más. Parece que va a llegar Joao Cancelo, un futbolista al que conocemos porque hemos visto incluso cuando era un niño jugar en el Valencia. ¿Cómo crees que puede encajar Cancelo en el Barça de Xavi? ¿Te parece si se acaba concretando, un acierto por parte del Barça? Hombre, yo creo que tenemos que estar pendientes de un poco de las condiciones en las que se cierra la operación, porque si se confirma de lo que se está hablando, que es una cesión con una opción de compra no obligatoria de 30 millones, me parece un acierto descomunal, porque al final estás, diríamos, adaptando a un jugador para darle de prueba un año, la opción de compra no es demasiado alta teniendo en cuenta el nivel de Cancelo y su edad, que es un jugador que va a cumplir 30 años el próximo 2024. Claro, el Bayern tenía una opción de 75 millones. Eso era inasumible, pese a que Cancelo jugase bien. Creo que en el Barça, si se dan esas condiciones, digo, es una operación que me encaja mucho. Luego a nivel futbolístico, creo que Cancelo no dejaría de ser el jugador de los 3 jugadores más creativos del equipo, ¿no? Junto a Pedri, quizás Gundogan. Cancelo tiene esa capacidad pasadora en el 1 contra 1 de desborde para abrir sistemas muy cerrados, para asociarse con los compañeros, para desde una jugada individual, desde un, digamos, lampazo de ahí, de poder solucionar ciertas situaciones muy, muy, muy complejas a nivel de juego. Y creo que Cancelo en ese sentido te va a subir un peldaño. Luego está por ver el encaje a nivel de vestuario, que eso es lo complicado con Cancelo. Sí. Pero si creo que Xavi es bueno o muy bueno en algo, es gestionando eso precisamente. Lo hizo con Aubameyang, le sacó el máximo rendimiento a un jugador también como Ousmane Dembélé, que a veces parecía desconectado del vestuario. Ha sabido integrar a Lewandowski, que en el Bayern nunca había tenido ese rol de líder. Él siempre lo comentó en la entrevista, que en el Bayern se limitaba a marcar, que ya era mucho, pero en el Barça liderado. Creo que Xavi eso lo sabe hacer bien y ahí confío en que Cancelo tendrá buena mano, ¿no? Pero yo creo que es un buen fichaje, evidentemente. Estamos hablando de un jugador que es élite cuando está bien, ¿no? Que es de los mejores jugadores en su posición. Cuando se concrete, si se concreta, cuando sea oficial, si es que acaba siendo oficial, aunque todas las informaciones apuntan que esta semana la carpeta Cancelo va a quedar vista para sentencia, lo que sí que va a conseguir el Barcelona es cerrar una herida
que llevaba abierta la de lateral derecho desde la marcha de Dani Alves, la primera, no la segunda. O sea, el Barça ha ido remendando de alguna manera esa posición, y lo que sí que parece que va a encontrar, luego ya veremos el rendimiento, al ver, es que va a tener un lateral derecho jugando en el lateral derecho, porque hasta ahora siempre iba, pues eso, haciendo apaños. Meto a Sergi Roberto, que me cumple, pero luego llegan partidos de exigencia y ahí la cosa va como va. Meto a Koundé, que no le gusta, y fíjate si no le gusta que empiezo la temporada metiendo a Araujo. Bueno, al final el Barça va a tener un lateral derecho. En el lateral derecho ha sido casi una carpeta como la que fue en su día la del central. Sí, es un fichaje, bueno, la marcha de Dani Alves, evidentemente por la dimensión del jugador, pues dejó un vacío muy grande en el Barça, y ahí el Barça fichó mal, ¿no? Porque llegó Semedo, que fue un mal fichaje, un jugador que no tenía ese nivel, llegó luego el apaño con Sergi Roberto, llegó Emerson, Serginho Dest, todos han sido jugadores o bien que no han tenido el nivel o bien que no han estado a la altura a nivel más emocional, como yo creo que es el caso de Dest, que no ha madurado en ese sentido. Y yo creo que Cancelo ya llega con esa edad para dar 2, 3, 4 años de gran nivel. Además es un jugador que puede jugar en ambos perfiles, que puede jugar por dentro, que te puede ser... Esto yo creo que habla muy bien el número que llevaba en el City, ¿no? Al final el 7, ¿no? De extremos. Un jugador que es un lateral porque empieza desde ahí muchas veces, pero al final es un futbolista mucho más global, ¿no? Que para Xavi yo creo que puede ser una herramienta para ser un centrocampista más, un extremo más. Dependiendo del partido, creo que le puede dar ese uso. Y lo interesante será ver qué hace Xavi con Cancelo, porque en el City le vimos en 1000 roles distintos. Yo creo que ahí es donde sacas más su potencial, cuando le permites ser más de lo que dice la posición en la que teóricamente ocupa. Y creo que esa va a ser una de las claves de Xavi, que sepa sacar la mejor versión de Cancelo, dándole libertad y dándole matices a su posición. Digamos, yo tengo muchas ganas de ver si eso lo consigue o no Xavi. Hay mucha gente en el chat preguntando que por qué no lo quiere el City ni el Bayern, ya lo ha comentado Albert. Subrayo también lo que ha dicho Albert. Al parecer es un futbolista que en el día a día, en la convivencia con el vestuario, no es precisamente fácil de manejar. Lo que quiere hacer es Miguel Ángel es jugarlo absolutamente todo y cuando no juega un partido o lo sustituyen, malas caras, lo lleva mal eso. Claro, es la entonces quiero decir, y eso pues ha generado mal ambiente en el City, de ahí que el City la temporada pasada, contra pronóstico y por sorpresa, lo dejase fuera, lo cediese al Bayern, y en el Bayern pues también ha tenido sus problemas, quiero decir. Hemos hablado del Cancelo futbolista, pero también Albert ha hecho el matiz del Cancelo compañero, jugador, pues que bueno, pues tiene problemas, arrastra problemas y ahí están. Oye, Albert, para ir abrochando la sección de estas 2 primeras jornadas de la Liga, además de lo que hemos hablado del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona, ¿qué es lo que más te ha gustado o lo que menos te ha gustado de lo que has visto? Pues mira, me ha gustado mucho el Rayo y no me lo esperaba tras la marcha. Estamos todos igual con el Rayo, ¿eh? Yo date cuenta que hice una previsión de posiciones de temporada para este año y yo dije, caramba, el Rayo pierde a Catena, pierde a Fran García, pierde tal, se le va el entrenador, llega Francisco, digo, uno de los presupuestos, si no el presupuesto más bajo de la categoría. El Rayo es carne de luchar por no bajar. Y fíjate, con toda la prudencia, porque solo llevamos 2 jornadas. Pero fíjate el arranque del Rayo con Francisco. No solo ganando y coliderando, sino además jugando muy bien al fútbol. Sí, yo creo que la clave, manteniendo muchas las señas de identidad de Iraola, es un Rayo muy parecido y está como tirando, ¿no?, del reprise que llevaba ya el Rayo el año pasado. Pero yo lo tengo ganas de ver cuando la temporada se iguale. Siempre el Rayo pegaba un bajón. Con Iraola más o menos, como tenía muy buenos momentos, lo salvaba. Pero este año, si hay un bajón, vamos a ver cómo lo gestiona Francisco. Pero de momento, nota muy, muy positiva. También me está gustando, bueno, como no puede ser de otra forma, yo creo, el Girona. Y la nota más, para mí, es el Valencia, creo. El Valencia que... Ostras, es que... Antes de que me hables del Valencia, perdona, Albert, me parece que hay un sentimiento generalizado, al menos entre la prensa deportiva futbolística, del hype con el Girona, ¿eh? Yo creo que cada vez más gente está enamorada de Michel como entrenador y de cómo juega el Girona. Creo, sí, creo que a lo mejor ahora en el chat me parecen 300. Con el Girona de Michel, totalmente que Miguel Ángel, porque es que es un equipo que, bueno, que aporta cosas nuevas al juego, porque es valiente, porque intenta siempre darle matices a su propuesta. Tiene jugadores muy interesantes, proyectos jóvenes que se van consolidando, jugadores que llegan de fuera, ¿no?, como puede ser el caso de Sigankov, Rovic ahora, que vamos a ver cómo encajan en la liga. Y es un equipo que, evidentemente, pues yo creo que gusta a todo el mundo. Y lo que decía antes del Valencia, Miguel Ángel, es que, ostras, yo no esperaba... Esto sí que es la sorpresa del arranque de temporada. La sorpresa, sí.
Bueno, una Un cosa Valencia de que locos. pierde jugadores, pierde goles, está a punto de bajar y son los chavales los que están tirando del carro, ¿no? Los que están relanzando este Valencia que, bueno, ha iniciado la liga ante un Sevilla que no es moco de pavo en el Pizjuán y luego ante Las Palmas, que es uno de los equipos que yo creo que va a dar que hablar esta temporada también, ya veremos. Y ahí Valencia yo creo que ha respondido muy bien, no solo a nivel de resultados que los ha sacado, sino a nivel de juego me ha gustado bastante. Y yo creo que eso va a ser muy difícil de sostener, volvemos, son 2 jornadas y luego si están 3 sin ganar o perdiendo será todo un drama porque Valencia es un club Sí, hay muy gente en grande, Valencia ¿no? que dice, con Gattuso también empezamos muy bien y luego el equipo se Claro, vino es que es la abajo, ¿no? realidad. Y tiene peor plantilla que el año pasado, o sea, ahora mismo, por lo menos a día de hoy. Y luego, como nota negativa, si me dejas decirte una, Sí, claro, te no, 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 te diré, dejo lo que quieras, faltaría más. pues te diré el Celta. Año Por complicado para el cierto, Celta. ahora que dices Celta, hoy es el Felicidades, cumpleaños del ¿no? Celta, así que desde aquí, desde la Romaneta, felicitamos al Club Vigués y a todos los hinchas del Club Vigués, porque precisamente hoy se cumplen 100 años de la fundación del Real Club Celta de Vigo, que esta temporada pues ha dado un volantazo en lo deportivo, ha confiado en Rafa Benítez y rescató el otro día un punto en el último suspiro gracias a un gol in extremis, pero a ti Y no te está tuvo, gustando, dices. sí, tuvo un buen segundo tiempo, pero claro, son 3 tiempos muy flojos del Celta y uno que ha estado bien. Yo creo que al Celta le faltan cosas. Está claro, es que el tema de Gabri Veiga nos pilla a todos un poco por sorpresa, a ver si se cierra, si no, Lo porque tiene es todo evidente parado, que, lo de Gabri Veiga. claro, porque la planificación del Celta depende de ese movimiento. Si no se da, pues bueno, tienes a Gabri Veiga, que no es poco, pero quizás el Celta ya se había hecho la idea de poder reforzar otras No, posiciones, ¿no? y Por no solo eso, ejemplo. Albert, si Gabri se queda, dices, bueno, salgo al mercado y tengo, me lo invento, 5 kilos. Y si Gabri se va, salgo al mercado, pero tengo 40. Es que, claro, Claro, la 40 salida al mercado es muy distinta. y a ver, que evidentemente Gabriel Veiga ha demostrado ser un profesional tremendo, pero el hecho de estar todo el verano con el chip de me voy, me voy, me voy y quedarte al final, no digo que, pero te va a costar volver a meterte en dinámica. Luego ya entrarás, pero ostras, es difícil para un jugador y un club que tenían asumidos que se iban a separar este verano, que a finales de agosto estamos ya 20 y pico, pues ostras, todavía no hay nada en pie. Yo creo que el Celta tiene piezas para ir mejorando poco a poco, pero es verdad que en el centro del campo sobre todo me falta algo ahí, me falta algún centrocampista más mandón, me falta algún matiz ahí en esa zona. En defensa creo que también, quizás en las alas me falta algo más. Veremos, ¿no? Veremos el Celta cómo evoluciona, porque claro, es que Aspas, superhéroe, tiene 35 o 36 años ya. Sí, sí, está Y no claro. podemos estar todos los años pensando que Yago Aspas los va a salvar, porque algún año va a necesitar que le ayuden más, ¿no? Y yo creo que este año pues ha empezado no a su nivel, y eso es una variable que tenemos que tener en cuenta, así que veremos el Celta cómo evoluciona. Oye, Albert, ya para cerrar, ¿crees que, antes lo has medio subrayado de pasada, ¿crees que a este Atlético de Madrid, aunque yo creo que va a haber movimientos en el Atlético de Madrid antes de que acabe el mercado, le alcanza? Quiero decir, no sé si para ganar la liga, pero sí para estar ahí batallando hasta muy avanzada la temporada. ¿Cómo estás viendo el arranque de curso del equipo del Cholo? A ver, yo creo que es un equipo que le sigue faltando para mí ese 9, esa figura. Memphis marcó ese golazo Sí. absolutamente fantástico, pero yo no le veo con esa constancia ni el perfil quizás que pueda necesitar el Atlético. Morata creo que tampoco es eso. Y luego veremos, ¿no? El nivel hasta el caso de Joao Félix, si termina saliendo o no, porque si se queda, pues tienes un marrón considerable en el Lo es, lo es. vestuario. Y luego las lesiones, que sabemos que si Jiménez se lesiona, si Savic se lesiona, claro, si esos futbolistas que son los que el año pasado, cuando estuvieron bien, permitieron los mejores momentos de fútbol del Atlético de Madrid, si se vuelven a lesionar, el Atlético yo creo que no le va a llegar para competir, porque es un equipo que tiene que dar siempre un 10% más que Barça o Madrid a nivel de talento, a nivel de esa motivación, y eso es muy difícil de sostener. Si no tienes lesiones, yo creo que lo puede hacer el Cholo, ¿no? Pero si con lesiones y esos a veces baches, ¿no?, en algún rendimiento, lo veo complicado, aunque creo que evidentemente mejorar lo que fue el primer tramo del año pasado no va a ser difícil porque fue muy flojo Sí. y creo que eso lo va a mejorar el Atlético de Madrid, además en el Mundial de por medio creo que veremos una mejor versión y tendría que estar enganchado en las 3 posiciones de arriba por lo menos bastante tiempo y luego veremos hasta dónde le llega. La última, Albert, porque me trasladan una pregunta para ti. Musa dice que ¿qué opinas de Samu o Morodión? ¿Lo tienes muy controlado o poco controlado? Yo es que lo tengo poco controlado, lo reconozco. Bueno, yo vi el partido que vimos todos, ¿no?, en la primera jornada. Sí.
Y luego sí es verdad que cuando pude entrevistar a Paco López en relevo, Sí. esto fue antes del verano. Sí, ya me comentó él que, bueno, que ese jugador pues tenía mucho potencial, ¿no? Yo ahí, empecé a leer cositas de él y vi que gente de la que me fío mucho, que sigue el fútbol base español en general, hablaban muchas maravillas de este futbolista. Yo creo que tiene mucho potencial. Pero, claro, ahora vamos a ver dónde va. Va a entrenar, lo que leí es que entrenaba con el Atlético de Madrid y que a lo mejor se quedaba incluso. No lo sé si se va a ir cedido. Para Granada es una trastada, porque entre este y Brian Zaragoza eran dos jugadores que podían dar muchas alegrías a la Granada. Me encantó Brian Zaragoza el otro día. Brutal. El jugador este sí que lo tenía más controlado en segunda división y la verdad que esperaba un rendimiento así. Y Samu, bueno, veremos, ¿no? Dónde va. Yo creo que es un jugador que, sobre todo también para la selección, hay que tener controlado a Samu porque tiene potencial, muy fuerte, muy buen rematador, muchos recursos para generar situaciones de gol. Y ahí está el reto, dónde va a ir, ¿no? Porque se hablaba de Betis, se hablaba de Sevilla, se hablaba de, no me acuerdo, otros equipos. Y en el Atlético de Madrid tienes a muchos delanteros, ¿no? Es verdad que quizás lo mejor sería buscarlo en un destino en el que pudiese jugar cada fin de semana titular y ya el año que viene el Atlético, que, bueno, hiciese lo que era conveniente. Pero para el Granada es una trastada enorme. No renovaron a este futbolista y, claro, la cláusula era irrisoria si lo hacía bien. Y para el Atlético es un movimiento muy inteligente, creo yo. Albert Blaya, oye, para ser el estreno de la temporada estoy ido como un tiro, ¿eh? Hombre, ya es que estoy metido en dinámica, ya estamos en dinámica. Y luego es un poco como el Atlético de Madrid. Ahora estoy bien, pero luego cuando venga el bache, a ver cómo... Bueno, eso nos pasa a todos, ¿eh? El bache, siempre hay llega, dos, como siempre digo yo, a lo largo de la temporada todos tenemos 2, 3, 4 momentos valle en los que todo se nos hace bola. Pero ahora en agosto pues tenemos ese ímpetu de descubrir cosas, de ver cosas nuevas, de equipos que te entusiasman, etcétera, etcétera. Pero bueno. Exacto. Albert, hablamos la semana que viene. Perfecto, un abrazo a todos. Un abrazo grande. Bien.